En México, a finales del siglo XX, un programa de radio rompió todas las reglas del miedo. La Mano Peluda no era un show cualquiera. Era un portal hacia lo desconocido, donde voces de ultratumba susurraban secretos prohibidos. Una llamada legendaria cambió todo. Josué narró un pacto oscuro, una presencia que lo persiguió y una advertencia que heló a miles. Desde entonces nadie volvió a ser el mismo. Esta es la historia real que marcó una generación y que todavía hoy hiela la sangre de quienes la escuchan. Prepárate para adentrarte en un misterio donde la radio se volvió un canal hacia el terror más profundo. A finales de los años 80, la radio en México era un fenómeno social que unía a las familias en la noche. Entre los programas más populares destacaba uno que rápidamente ganó fama por sus relatos de terror y llamadas paranormales. La Mano Peluda se convirtió en un ritual nocturno, un espacio donde los oyentes podían compartir sus historias más aterradoras. El programa tenía fama de no dejar temas sin explorar. Desde fantasmas hasta posesiones, todo era motivo de conversación. Sin embargo, ninguna historia había generado tanto impacto como la llamada de Josué, un joven que afirmó haber hecho un pacto con una entidad oscura. Josué describió con detalles escalofriantes cómo, una noche mientras escuchaba el programa, una voz desconocida le ofreció poder y protección a cambio de algo que no pudo explicar completamente. La tensión en su voz hizo que miles de personas se escucharan con el corazón en la boca. Aquella llamada fue tan intensa que el presentador tuvo que pedir silencio en el estudio para poder transmitir lo que Josué narraba. Nadie podía apartar la mirada del micrófono, como si esperaran que la misma Mano Peluda apareciera en el aire. Lo que siguió fue una cadena de sucesos inexplicables. Josué aseguró que después de aquella noche comenzó a sentir una presencia constante a su alrededor. Sombras que se movían sin causa aparente, susurros que nadie más escuchaba y la sensación de estar siempre vigilado. Su vida cambió radicalmente. Amigos y familiares notaron que ya no era el mismo joven alegre y despreocupado. Se volvió reservado, temeroso y comenzó a evitar la radio, el medio que había conectado su destino con aquella oscura entidad. A lo largo del tiempo, más personas se acercaron al programa para contar experiencias similares, lo que generó una atmósfera de misterio y temor. Sin embargo, la llamada de Josué siempre fue la más potente, la que dejó una marca imborrable en la historia del programa. Investigadores y escépticos intentaron explicar el fenómeno como una campaña de marketing o una farsa, pero los testimonios y los efectos psicológicos en Josué y otros participantes hicieron difícil sostener esa teoría. El fenómeno comenzó a expandirse más allá de las ondas radiales. Se hablaba de desapariciones misteriosas, de personas que desaparecían luego de involucrarse con el programa y de una maldición que parecía ligada a la llamada original. El aura de misterio envolvió al programa y a sus protagonistas, creando un mito urbano que todavía hoy es motivo de investigación y debate. ¿Era realmente un pacto con lo desconocido? ¿O simplemente un relato exagerado que se salió de control? Lo cierto es que la radio dejó de ser solo un entretenimiento para convertirse en un canal donde lo paranormal parecía cobrar vida. La Mano Peluda no era un programa más, era una advertencia envuelta en estática y voces lejanas. La tensión se palpaba cada noche en el estudio. El presentador, consciente de la fama y del temor que la llamada había generado, trataba de mantener el equilibrio entre el espectáculo y la realidad. Sin embargo, la historia se volvió demasiado real para todos los involucrados. El miedo y la incertidumbre comenzaron a tejer una red invisible que atrapaba a quienes osaban escuchar más allá de la voz. La experiencia de Josué se volvió el eje central del programa y una leyenda que se transmitió de boca en boca, generando temor y fascinación. La pregunta que muchos se hacían era, ¿qué había pasado realmente aquella noche? Mientras tanto, en el público, los oyentes debatían si era una historia real o ficción, pero la línea entre ambos mundos se fue borrando poco a poco. La Mano Peluda ya no estaba solo en la radio, parecía haberse instalado en la mente de quienes la escuchaban. En ese contexto, el programa vivió un auge sin precedentes, pero también se convirtió en un fenómeno peligroso, capaz de alterar la percepción de la realidad y de sembrar terror en las comunidades. Por eso, la llamada de Josué no fue solo un relato de miedo, fue el inicio de una leyenda que ha perdurado y que continúa despertando curiosidad y temor en cada nueva generación. Así comienza la historia de la Mano Peluda, un misterio que desafía la lógica y que nos invita a preguntarnos qué hay más allá de lo audible, en ese espacio donde la realidad y el terror se encuentran. Después de aquella llamada, Josué comenzó a notar cambios inquietantes en su vida cotidiana. Sombras se deslizaban a su alrededor sin causa aparente y una sensación fría e invisible lo acompañaba a cada paso. La presencia se hacía más palpable con el tiempo,
como si una fuerza antigua y oscura lo vigilara constantemente. A medida que pasaban los días, la voz que una vez lo contactó en el programa empezó a susurrarle mensajes crípticos en sueños y momentos de silencio. Eran advertencias, amenazas disfrazadas de consejos que nadie podía entender, excepto Josué. Su miedo crecía, pero también una extraña atracción lo mantenía atado a aquella oscura figura. Era como si la entidad le hubiera ofrecido un poder oculto, un pacto del que no podía escapar sin consecuencias. La vida social de Josué se desmoronaba. Amigos que antes lo rodeaban comenzaron a alejarse, temerosos de lo que parecía una sombra invisible que contaminaba su entorno. Su familia también notó un cambio profundo. Un joven antes lleno de vida, ahora marcado por la desesperación y la inquietud. Más personas comenzaron a reportar fenómenos similares tras escuchar el programa. Voces, objetos que se movían solos, susurros en la oscuridad. Todos estos relatos alimentaban la leyenda de la mano peluda y aumentaban la fama del programa. Algunos aseguraban que la entidad podía manifestarse físicamente, mostrando una mano peluda, ennegrecida y deformada, que tocaba a sus víctimas para sellar un pacto o marcar un destino fatal. Los especialistas en fenómenos paranormales comenzaron a estudiar el caso con seriedad. Analizaron grabaciones, recopilaron testimonios y visitaron a quienes habían experimentado encuentros directos con la presencia. Sin embargo, ninguna explicación científica pudo desmentir la realidad palpable del miedo que acompañaba a los afectados. La atmósfera en torno a la mano peluda se volvió densa, cargada de una energía difícil de describir. La entidad, según relatos, se alimentaba del miedo y la desesperación. Cuanto más terror se sentía, más fuerte se volvía su presencia, atrapando a las víctimas en un ciclo sin fin. Algunos intentaron romper el vínculo con rituales, oraciones o alejándose del programa, pero pocos lograron escapar completamente. La mano peluda parecía extenderse más allá del tiempo y el espacio, invadiendo sus vidas. La historia de Josué es la más conocida, pero no la única. Otras personas relataron haber sentido la mano fría y peluda rozar sus brazos, un toque que marcaba el comienzo de su propia pesadilla. Los miedos colectivos se intensificaron, y el programa enfrentó críticas por alimentar lo paranormal. Sin embargo, para muchos era un espacio necesario para compartir y confrontar lo inexplicable. En la cultura popular mexicana, la mano peluda se transformó en un símbolo del miedo contemporáneo, un mito urbano que refleja las tensiones entre lo visible y lo invisible, lo real y lo imaginado. La radio dejó de ser solo un medio de comunicación para convertirse en un canal entre mundos, donde la mano peluda no solo hablaba, sino que actuaba. En ocasiones se reportaron desapariciones misteriosas relacionadas con quienes intentaron desafiar o burlarse de la entidad. Unos decían que la mano se llevaba a sus víctimas para nunca más devolverlas. Los oyentes comenzaron a tener cuidado al sintonizar el programa, conscientes de que una llamada podía cambiar su destino para siempre. La leyenda creció, alimentada por el miedo, el misterio y la incertidumbre. La mano peluda pasó de ser un simple relato a convertirse en un fenómeno que parecía cruzar las fronteras de la radio y la realidad. Así, la presencia oscura que se había manifestado a través de las ondas se volvió un monstruo invisible que acecha en la noche, esperando una nueva víctima. Con el paso de los meses, el fenómeno de la mano peluda se volvió más oscuro y palpable. No solo era un relato transmitido por radio, sino una presencia que comenzaba a infiltrarse en la vida diaria de quienes escuchaban. Josué se convirtió en un ejemplo viviente del terror que la entidad podía causar. Su salud mental empezó a deteriorarse y las voces comenzaron a ser constantes, mezclándose con alucinaciones que lo aislaban de la realidad. La desesperación lo llevó a buscar ayuda en rituales ancestrales y chamanes, tratando de romper el vínculo con aquella fuerza invisible. Sin embargo, cada intento parecía fortalecer la conexión, como si la entidad quisiera demostrar que su poder era absoluto. En la comunidad aumentaron los testimonios de sucesos extraños, luces inexplicables en la oscuridad, objetos que cambiaban de lugar y la sensación de ser observados. La paranoia comenzó a tomar control de las noches. Las familias que escuchaban el programa notaban que sus hijos o parientes tenían pesadillas recurrentes, susurros en la oscuridad y en algunos casos comportamientos erráticos, como si algo invisible los poseyera. El presentador de la mano peluda, aunque consciente del peligro, decidió seguir transmitiendo, atrapado entre la fama y el temor, sin saber si estaba ayudando a enfrentar el miedo o alimentándolo. El público empezó a dividirse entre creyentes y escépticos, pero el miedo colectivo fue creciendo con cada emisión. Algunos oyentes aseguraban sentir la mano peluda rozando su piel mientras escuchaban.
Las desapariciones misteriosas continuaron y se decía que quienes intentaban desenmascarar o desafiar a la entidad desaparecían sin dejar rastro, dejando solo un silencio pesado y escalofriante. La policía y las autoridades locales comenzaron a investigar, pero sin pruebas concretas las investigaciones se estancaron. El misterio quedó enterrado bajo el silencio oficial y el temor popular. La leyenda traspasó la radio y se extendió a otras regiones, convirtiéndose en un relato clásico de terror contemporáneo que se transmitía en susurros y confidencias. Algunos afirmaban que la mano peluda era una manifestación de un espíritu ancestral, castigador de aquellos que se atreven a romper las reglas invisibles de la noche y la muerte. La entidad se volvió un símbolo de los miedos colectivos, la muerte, lo desconocido y el poder de las palabras que a través del sonido pueden despertar fuerzas que la mente humana no puede controlar. En ese punto, el programa se convirtió en un fenómeno cultural, pero también en una advertencia sombría sobre el poder de lo invisible y el precio que puede cobrar. Josué, el joven protagonista, fue desapareciendo lentamente de la vida pública. Algunos decían que se había entregado por completo a la oscuridad, otros que logró escapar, aunque marcado para siempre. La comunidad quedó dividida entre quienes adoraban la leyenda y quienes vivían aterrados evitando la radio y las noches solitarias. El miedo se volvió una presencia constante, una sombra intangible que recorría las calles y las casas, recordando que la mano peluda siempre está al acecho. Con cada noche que caía, la leyenda crecía, alimentando nuevas historias y reforzando la creencia de que no hay escape para quienes escuchan demasiado cerca. Así, el misterio alcanzó su punto más oscuro, donde la realidad y la leyenda se entrelazan en un lazo de terror que sigue vigente hoy en día. La mano peluda no es solo una leyenda de terror, es un reflejo profundo de las raíces culturales mexicanas, donde lo sobrenatural convive con lo cotidiano y las tradiciones ancestrales influyen en la percepción del miedo. En muchas culturas mesoamericanas, las manos son símbolos de poder y conexión espiritual, pero también pueden representar castigos divinos o maldiciones cuando están deformadas o aparecen en sueños. La figura de una mano peluda, oscura y misteriosa, encarna el miedo a lo desconocido y a las fuerzas que operan más allá de la comprensión humana. Un miedo que se alimenta de las historias que pasan de generación en generación. El uso de la radio como medio para difundir esta leyenda refleja una era moderna donde la tradición oral se adapta a nuevas tecnologías, manteniendo viva la magia del relato de terror. El fenómeno de la mano peluda es un ejemplo claro de cómo los medios masivos pueden crear y perpetuar mitos contemporáneos, fusionando el folclore con la cultura popular. Esta leyenda también simboliza la lucha entre lo racional y lo irracional, el deseo humano de encontrar explicaciones frente a eventos que desafían la lógica. En la psique colectiva, la mano peluda funciona como un recordatorio de que hay límites invisibles que no deben ser cruzados y que el respeto a lo desconocido es fundamental para la supervivencia. La mano, en su forma deformada y peluda, se convierte en una metáfora de las consecuencias de la transgresión y del castigo que espera a quienes desafían las normas sagradas. En la comunidad, esta leyenda sirve para enseñar a respetar el silencio de la noche, a valorar las advertencias ancestrales y a mantener el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. El terror que genera esta historia es más psicológico que visual, basado en el temor a la pérdida de control y a la invasión de un poder que no puede ser combatido con armas físicas. La persistencia del relato a través de las generaciones demuestra cómo el miedo puede ser tan poderoso que trasciende tiempo y espacio adaptándose a los nuevos contextos culturales. Además, la mano peluda representa la vulnerabilidad humana frente a fuerzas que parecen fuera de nuestro alcance, un tema recurrente en el folclore mundial. Su aparición en la radio, un medio tan cercano y personal, refuerza la sensación de cercanía y peligro inminente, haciendo que la leyenda sea más inquietante para los oyentes. En México, las leyendas urbanas como esta reflejan también las tensiones sociales y culturales, usando el miedo para expresar ansiedades colectivas. La mano peluda, por lo tanto, no es solo un espectro que acecha en la oscuridad, sino una manifestación simbólica de miedos profundos y universales. El hecho de que muchos afectados sean jóvenes también habla de la vulnerabilidad de las generaciones actuales ante lo desconocido y las consecuencias de sus acciones. En resumen, esta leyenda es un puente entre el pasado ancestral y el presente, un canal donde se mezclan mitos, cultura y tecnología para crear un relato que sigue vivo. Y así, la mano peluda sigue siendo un enigma cultural, una sombra que se mueve entre la tradición y la modernidad, esperando ser descubierta o temida. A lo largo del tiempo, la mano peluda ha trascendido ser solo un relato de miedo para convertirse en una advertencia viva sobre el respeto a lo desconocido y las fuerzas invisibles que habitan la noche. Aunque muchos intentan ignorarla,
la leyenda permanece, susurrando en las sombras y manteniendo el misterio vivo entre quienes se atreven a escuchar. La historia de Josué y su caída en la oscuridad se ha convertido en un símbolo de las consecuencias de jugar con lo oculto, recordándonos que no todo debe ser desafiado. Las desapariciones y sucesos inexplicables que la rodean siguen siendo un misterio sin resolver, alimentando el miedo y la fascinación colectiva. La mano peluda se ha convertido en parte del imaginario popular, una sombra que ronda cada vez que la noche cae y el silencio envuelve la ciudad. Su leyenda ha sido contada, adaptada y expandida en múltiples formatos, desde relatos orales hasta podcasts y programas de radio, consolidándose como un mito moderno. Para quienes crecieron escuchando su historia, representa una advertencia sobre los límites del conocimiento y el peligro de lo desconocido. Pero también es un llamado a no perder el respeto por las tradiciones, por la sabiduría ancestral que aún guarda secretos que la ciencia no puede explicar. La mano peluda nos enseña que el miedo es una herramienta poderosa, capaz de protegernos si aprendemos a escuchar y a respetar las señales que nos rodean. Hoy, la leyenda sigue viva en cada susurro, en cada sombra que parece moverse cuando menos lo esperamos. Para muchos es solo un cuento, para otros una realidad que habita en lo más profundo de sus miedos y creencias. Pero lo que es cierto es que esta leyenda ha dejado una marca imborrable en la cultura mexicana y en la forma en que entendemos el terror. Aún hoy, hay quienes aseguran haber sentido la presencia de la mano peluda, una caricia fría que paraliza y un susurro que hiela la sangre. La historia nos invita a mirar más allá de lo visible y a aceptar que hay fuerzas que superan nuestra comprensión y control. En el silencio de la noche, cuando la oscuridad parece envolverlo todo, la mano peluda puede estar ahí, esperando a quien no respete sus límites. Y aunque muchos la temen, su poder reside en mantener viva la memoria de lo que no debe ser olvidado. Esto fue Misterios y Leyendas Latinoamérica. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este misterio con quienes aman lo oculto. Hasta la próxima historia, donde seguiremos explorando lo desconocido y desenterrando los secretos más oscuros de nuestra tierra.